Orlando nos dejó una buena base para el mensaje de hoy y yo sentí que debiera hacer un desvío de los mensajes, de serie de mensajes que estaba compartiendo los últimos meses sobre el estudio de las cartas en Apocalipsis. Por esto mismo que estamos entrando en un nuevo año, saliendo de un año pasado y entrando en un nuevo año. Pensé que es un momento oportuno en que debemos nosotros detenernos un rato para reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el futuro y ver qué es lo que Dios quisiera hacer en nosotros ahora. Al reflexionar debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha prestado? La vida está pasando. Parece que está pasando muy rápido. Por lo menos a mí me parece así. Para algunos ha sido el año pasado un año difícil. Para algunos más que otros. Hoy no hay algunos faltantes. Pienso especialmente en la hermana Carmen. Ya no está con nosotros. Un año de cambios, ajustes. Y algunos bastante difíciles. Entonces yo quisiera hoy reflexionar sobre el tema del tiempo. Y puse como título Aprovechando y redimiendo ¿qué? El tiempo. Y esos son términos de la Biblia que vamos a estar viendo. Son términos que sacamos de la Biblia. Pero antes de entrar en eso, quisiera notar lo que dice el sabio Salomón en cuanto al tiempo, en Eclesiastés capítulo 3. Vamos a ver un poco lo que él nos dice ahí. Él indica ahí que hay un tiempo para todo. Dios ha designado tiempos para nosotros, diferentes actividades, diferentes épocas de la vida, diferentes acontecimientos. El capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Recuerda que esas son palabras del sabio, el más sabio que nunca ha vivido en el mundo. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Después él sigue hablando y compartiendo de sus observaciones.
en cuanto al trabajo, en cuanto al afán, en cuanto a lo que el hombre hace. Y él está indicando, está diciéndonos que hay oportunidad para hacer muchas cosas. Hay tiempo designado para ciertas cosas. Pero, ¿qué es el tiempo en sí? Algunos dirían que el tiempo es mío. Yo puedo utilizar mi tiempo como yo quiero. Nadie me tiene que decir cómo gasto mi tiempo, cómo uso mi tiempo. Pero eso no es cierto. El tiempo no es de nosotros. El tiempo que nosotros tenemos, el tiempo que hoy tenemos aquí, es tiempo prestado. No es nuestro. Dios es el que nos da, que nos presta el tiempo que tenemos. Y cuando Él decide quitarlo, nadie lo detiene. Pero todavía no hemos definido qué es el tiempo, ¿verdad? La verdad es que es un poco difícil definir. Yo voy a leer una definición de tiempo que saqué del diccionario. Y al fin tal vez no van a entender mucho más que antes que empecé a leer. A la vez hay algo importante aquí. Dice así el diccionario: el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado y un futuro, y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a eso, lo presente, ¿verdad? El tiempo ha sido durante mucho tiempo un importante tema de estudio en la religión, la filosofía y la ciencia. Pero definirlo de manera aplicable a todos los campos sin circularidad, es decir, sin volver otra vez al principio, ha eludido sistemáticamente hasta a los estudiosos. No obstante, campos tan diversos como los negocios, la industria, los deportes, la ciencia y los artes incorporan alguna noción de tiempos en sus respectivos sistemas de medición. Todos, de alguna forma, usamos el tiempo, ¿verdad? Y la medición de lo que eso significa. Pero yo quiero ahora dar una definición más sencilla. Todo mundo sabemos algo de tiempo, ¿verdad? Algo sabemos de tiempo, algo podemos hasta decir del tiempo. A la vez es difícil definirlo y entenderlo. La ciencia, la filosofía, la religión y los artes, todos definen el tiempo de una manera distinta. Pero la manera de medirlo es básicamente lo mismo. El reloj es un instrumento básico de medir el tiempo, ¿verdad? Todos usamos el reloj. Y es tal vez el instrumento más conocido para medir el tiempo. Y eso se basa en segundos. Hay 60 segundos, eso pasa una vez en 60 segundos. Y en minutos, este otro pasa 60 veces en una hora. No, ahora sí estoy equivocado. Esto pasa 60 segundos en una vuelta. Esto pasa una hora en 60 minutos. Y cuando pasa de un lado a otro ya son 12 horas que pasa el reloj, y eso pasa 2 veces por día. El calendario, el almanaque, ya
Randall mencionó esto, se basa en días, en meses y en años, ¿verdad? El día tiene 24 horas. Cuando pasa de un número a otro, ya han pasado 24 horas, ¿verdad? Y el día contiene también, a la vez, 1440 minutos y 86.400 segundos en un día. Y usted puede sacar el cálculo de cuántos minutos, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos han pasado desde hace un año, cuando también estamos celebrando un año nuevo, ¿verdad? Esas son maneras de medir el tiempo. Es una manera de medir la secuencia de los acontecimientos. Por ejemplo, nosotros medimos el tiempo de esta forma: pasado, presente y futuro, ¿verdad? En la gramática eso lo estudiamos, y los verbos más bien nos indican en cuál tiempo estamos: pasado, presente o futuro. Pero ya el pasado ha pasado, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada por el pasado en sí. No podemos volver a vivirlo, no podemos sacarlo para vivirlo otra vez hoy, aunque a veces quisiéramos hacerlo, no podemos hacerlo. Lo que tenemos ahora no es el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. En eso sí podemos hacer un cambio, podemos hacer una diferencia, podemos organizarlo, podemos ordenarlo de forma para aprovechar o redimirlo a su máximo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero también notar otra manera de definir el tiempo. El tiempo es el tiempo es nada más por ahora. Es temporáneo, no es para siempre. En el pequeño espacio, podemos decir, de la eternidad pasado, eternidad futuro. Eso es pasado, pero eternidad, ¿verdad? Y eso es futuro, eternidad. Y ninguno no tiene comienzo y no tiene fin. La eternidad siempre ha existido. Entonces, cuando hacemos la flecha para allá, dice que es indefinido, no tiene fin. Cuando se extiende para acá, el futuro, tampoco. Siempre será el futuro. Siempre existirá. Pero en medio de eso, hay un espacio que conocemos como el tiempo. Y el tiempo ha existido solamente unos 6,000 años. No millones y millones de años como algunos dicen. Aproximadamente solamente 6,000 años. 4,000 años antes del nacimiento de Cristo, aproximadamente 2,000 años después. Ahora, medir nuestra vida, sea 60, 70, 80, 90 años, ¿cómo podemos representarlo en ese gráfico? Pudiera ser vamos a hacer un puntito, yo no sé si lo pueden ver, pero eso representa el tiempo de nuestra vida. El que vive más tiempo, vamos a decir 100 años, representa nada más un puntico en todo el esquema de Dios.
y todo el esquema del tiempo. El tiempo es nada más una pequeña pausa, podemos decir, en la eternidad. Y nuestra vida es nada más un puntico en ese espacio de tiempo. Eso para ayudarnos a poner en perspectiva lo que es tiempo. Pero tiempo es muy importante. Y la Biblia nos habla de la importancia de cómo y qué hacemos con el tiempo. Todos tratamos con el tiempo. No tenemos otra opción. El reloj despertador de esta mañana, me imagino que nos hizo a la mayoría despertarnos. Queríamos o no, ¿verdad? Eso indica la realidad del paso de tiempo. El cambio del almanaque ayer, cuando amanecimos, lo teníamos cambiado. Quitamos el otro almanaque del año pasado y ya tenemos un almanaque nuevo, ¿verdad? Con el número 1 de enero, el primer día del año. Cambiamos, nos acostamos el viernes en la noche. Bueno, algunos, muchos no. Muchos no se acostaron hasta la madrugada, ¿verdad? De sábado. Pero nos acostamos el viernes, el 31 de diciembre. Amanecimos en 2021. Amanecimos el sábado, 1 de enero 2022. Una indicación de paso del tiempo, ¿verdad? El culto de hoy inició, creo, a las 9:30. No 9:30 de la tarde, sino 9:30 de la mañana, porque 9:30 sucede 2 veces por día. Indicando otra vez el paso del tiempo, ¿verdad? De hecho, todos tratamos con el tiempo, a veces nos frustramos porque se nos parece que no hay tiempo para hacer lo que queremos o por lo que tenemos que hacer. Pero aún eso no es cierto. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos las 12 horas 2 veces en un día. Todos. No hay ninguno aquí que no tiene esa cantidad de tiempo. Es la manera de organizar y usar el tiempo que nos frustra tantas veces, ¿verdad? Y casi siempre encontramos tiempo o hacemos tiempo para hacer lo que más nos gusta. ¿Usted lo ha pensado? Es tan fácil poner a un lado y decir que no tenemos tiempo para hacer lo que no nos gusta. Decimos, vamos a encontrar un montón de excusas para no hacer lo que a nosotros no nos gusta. Decir que no tenemos tiempo para eso. Tiempo tenemos. Es cuestión de organizarlo y ordenarlo de la forma correcta. Hay también malos conceptos de tiempo. Por ejemplo, decimos, me dejó el bus. ¿Es cierto eso? Así echamos la culpa de llegar tarde al bus, ¿verdad? Cuando en realidad no llegamos a tiempo. Fui yo que me atrasé, no llegué a tiempo. El bus nada que ver con el problema. Y decimos, yo no tuve tiempo para hacerlo. Sí, tuve tiempo. Nada más que no lo organicé de manera correcta para poder hacerlo. Y tal vez opté por hacer otra cosa, tal vez pensando o creyendo, o tal vez tenía razón en que era más importante. Pero a veces no. A veces no escogemos lo mejor en la manera que gastamos nuestro tiempo.
Y decimos también que me cogió tarde. Yo no sé, tal vez eso no es tan mal dicho, pero la verdad es que cuando nos coge tarde es porque no salimos a tiempo, no empezamos a tiempo. Y la responsabilidad siempre es nuestra. No es que por algún misterio se nos fue el tiempo y nos agarró de sorpresa porque se acortó una media hora del día. Jamás. Sencillamente no planeamos bien o tal vez algo sucedió, a veces una emergencia aún que interfiere con lo que teníamos planeado, pero somos responsables por cada minuto que nosotros vivimos. Somos nosotros que tenemos que organizar bien el tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo disponible, cada uno. Y lo más fácil para el ser humano, y nosotros somos seres humanos, es no tomar responsabilidad por la manera en que manejamos nuestro tiempo y echar la responsabilidad a otros. Y a veces decimos me atrasé o me atrasaron. Otra vez no tomando la responsabilidad en sí, que soy yo, que no planeé bien, no salí a tiempo, o hice tal vez otra cosa que me atrasó. Y tal vez a veces se mete alguien tal vez y nos atrasa, ¿verdad? Pero somos nosotros que manejamos el tiempo. Somos responsables, voy a decirlo así. Alguien dijo así: el tiempo del cual creemos que nunca tenemos suficiente, lo regalamos y lo desperdiciamos tan fácilmente. Otro dijo así: el tiempo es gratuita, pero no tiene precio. No puede adueñarse del tiempo, uno no puede adueñarse del tiempo, pero sí es tuyo para usar. No puedes dejárselo, pero sí puedes gastarlo. Y una vez que lo perdiste, nunca lo puedes recuperar para vivirlo de nuevo. El tiempo todavía queda como un cierto enigma, ¿verdad? Un cierto misterio del tiempo. Hoy queremos ver lo que Dios dice respecto al tema del tiempo. De hecho, la Biblia habla bastante de este tema. Y vamos a ver solo unos pocos pasajes porque hay muchos. Jesús hizo referencia al tiempo en Juan capítulo 4, versículo 35. Voy a buscarlo. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice Jesús así: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Está hablando de tiempo, ¿verdad? Está hablando de épocas, lo que está pasando. Dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos a la siega. Jesús se refiere a tiempo de cegar, tiempo de sembrar, tiempo de cegar. Faltan 4 meses. Él se refiere a lo que es el tiempo, ¿verdad? Está bien. Voy a dejar que usted lo arregle.
En Lucas capítulo 21 también nos habla de tiempo, el versículo 28. Lucas 21, 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Jesús, hablando del tiempo, dice, eso va a terminar. Y cuando ven esas cosas sucediendo, sepan que ya va a terminar el tiempo y yo voy a regresar. El sabio dijo en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdase de Dios en tu juventud. Aprovecha el tiempo cuando todavía estás joven para vivir según lo que nos manda Dios. Después él sigue hablando de la vejez en ese capítulo de Eclesiastés. ¿Y qué sucede cuando ya la persona está muy avanzado de edad y el tiempo le va acabando? Dice, acuérdate de aprovechar bien el tiempo mientras todavía está joven. Después el salmista dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, en Salmo 90, 12. Es decir, aprovechar a lo máximo cada momento. Y hoy queremos enfocar las palabras y la enseñanza del apóstol Pablo cuando se refiere a aprovechar el tiempo y redimir el tiempo. Son dos pasajes de sus epístolas en Efesios capítulo 5 y en Colosenses capítulo 4. Su amonestación es muy apropiada al iniciar un año nuevo. Tuve que pensar en eso. Las palabras de Pablo nos hablan a nosotros al iniciar un año nuevo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a nosotros con esas palabras? Vamos a estudiar, vamos a Efesios capítulo 5 primero. Y el versículo 1 a 20. No creo que vamos a poder leer todo esto. Quisiera por lo menos que pudiéramos entender el contexto en que se encuentra el versículo texto que tenemos. El versículo texto es el versículo 16, donde dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. Y queremos ver qué significa eso, pero notamos en ese capítulo 5, él dice que debemos andar en amor, en versículo 2, y usando el ejemplo de Cristo. Debemos desechar todo lo malo de nuestra vida, todo lo que no nos conviene, que no agrada a Dios, debemos desecharlo. Debemos ni siquiera ser participantes de lo malo. Después habla del fruto del Espíritu en el versículo 9 y después en el versículo 10 comprobando lo que es agradable a Dios. Después habla de no participar en las obras infructuosas o las obras de la carne. En el versículo 13. Versículo 14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Después dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vivís. Debe tener mucho cuidado de cómo vivir. Dice que no como necios, sino como sabios. Debemos vivir sabiamente. Las decisiones que tenemos que enfrentamos cada día, debemos enfrentarlo con sabiduría, sabiamente. Después dice en el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
No seas insensatos, dice después, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Debemos ser entendidos de qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi tiempo. Aprovechar cada momento de la manera que le agrada a Dios y según su voluntad. Así debemos vivir. No desperdiciando tiempo, no malgastando, no viviendo en nuestros propios deleites, sino en lo que agrada a Dios. Eso es lo que Él nos dice. Nos amonesta a mirar con mucho cuidado cómo vivimos, aprovechando bien el tiempo. Porque hay muchas cosas que nos quieren desviar. Vivimos en días malos, dice. Después vamos a Colosenses capítulo 4, donde tenemos palabras parecidas, pero uso otro término en el español. Y aquí vamos a ver versículo 1 a 6. Primero se dirige a los patrones, los amos, trata bien a sus empleados. Versículo 2, perseverar en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros, para el Señor nos abra puerta por la palabra. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Después el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, en cuanto a su testimonio con el mundo, anda sabiamente. Y en eso mismo dice, redimiendo el tiempo. Aquí usa otra palabra. No aprovechando, sino redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa redimir o aprovechar el tiempo? Eso es lo que queremos ahora ver un poquito más al fondo. En los dos casos, en Efesios y en Colosenses, usa la misma palabra griega. En español se traduce uno aprovechar y el otro redimir. Pero lo que significa la palabra en ambos casos es comprarlo todo, pagar un rescate y figurativamente rescatar lo perdido, redimir. Cuando dice aprovechar el tiempo, también está diciendo redimir el tiempo. Significa comprar de nuevo, rescatar o recuperar posesión de algo. Recuerda que el tiempo es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. El tiempo que disponemos lo tenemos porque Dios se nos dio el tiempo. Cada momento es un regalo de Dios. Y ninguno sabemos cuánto tiempo disponemos. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí en la tierra. Solo Dios sabe cuánto tiempo cada uno de nosotros tenemos para tomar las decisiones. Y cada decisión puede tener consecuencias eternas. Puede tener un impacto eterno, sea positivo o sea negativo. Cuando Dios dice aprovechando el tiempo o redimiendo el tiempo, Él quiere que seamos conscientes del reloj que no para. Bueno, el reloj que yo traigo sí paró, porque no sirve, aparentemente, o la batería está mala, no sé. Pero eso paró. Pero el reloj de la vida, el tiempo sigue hasta que Dios dice, hasta aquí. Y Él quiere que seamos conscientes de ese paso del tiempo, el reloj del tiempo. Quiere que utilicemos el tiempo a lo máximo, cada oportunidad. Que usemos esas oportunidades para cosas que tienen valor eterno. Otra traducción lo traduce así, de esa forma: aprovechando
al máximo cada oportunidad. Y eso es lo que realmente significa. Dios quiere que nosotros aprovechamos al máximo cada oportunidad que Él nos da. Vivirlo de tal forma que a Él le agrada y que tiene valor eterno. ¿Cuántas cosas hacemos que no tienen valor? Y hay cosas que tenemos que hacer que parecen sí que no tienen tal vez tanto valor, tanta consecuencia inmediato, pero es importante que medimos lo que estamos haciendo. Que Dios quiere, eso lo que nos dice es que no debemos malgastar el tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen valor. Ahora, el contexto nos ayuda a entender el significado. Como dije antes, tenga cuidado de cómo vive. Dice, no como necio, sino como sabio, dice en versículo 15. Aprovechando cada oportunidad que Dios nos da en esos días malos. No vive sin cuidado, sino que sea entendido, sabio, sabiendo lo que Dios quiere que haga, la voluntad de Él. Después nos habla de los estupefacientes, drogas y todas esas cosas que alteran la mente. Dice, no utilicen esos, porque eso usted no puede pensar bien así. Eso va a causar que use el tiempo mal, porque no puede pensar bien. Entonces, redimiendo el tiempo significa usar cada oportunidad para la gloria de Dios, asegurando que estamos actuando según la voluntad de Dios. Cuando vemos el ejemplo de Jesús, Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros entendemos muy bien ese cuadro que él está pintando, ¿verdad? Porque trabajar durante el día mientras hay sol, mientras hay luz, es lo normal. Porque ya en la noche cuesta trabajar. Trabajamos en el día. Y Jesús dice, yo estoy aprovechando el día, estoy haciendo las obras que Dios me dio, mi Padre me dio para hacer, mientras sea de día, porque viene la noche, cuando ya no hay más que hacer. Él sintió una urgencia de hacer lo más importante en la vida. Y yo creo que eso es algo que debemos nosotros adquirir, pedir a Dios que nos ayude a sentir la urgencia de la hora, sentir lo que es más urgente. Jesús era muy diligente en su misión. Imagínese que él cumplió su misión a los 33 años. Hizo todo lo que el Padre le había pedido. Aprovechó bien el tiempo, ¿verdad? Santiago pone en perspectiva nuestro tiempo aquí en la tierra también, cuando él dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En realidad, la vida es como neblina, es como un puntico en todo el esquema de tiempo, ¿verdad? Aparece por un poco como la neblina cuando ya sale el sol. ¿Qué pasa con la neblina? Desaparece. Dice, así es la vida, dice él. Aparece por un poco, después se va. Y eso es más difícil a veces para los jóvenes entenderlo. Y entre más años tenemos, mejor lo podemos entender, ¿verdad, hermano Álvaro? El tiempo.
Ya lo vemos diferente que cuando éramos muy jóvenes. Cuando pensamos en el tiempo de lo que dura la vida, de unos 70, 80, 90 años, cuando Sanford ya tiene hasta 91, pero es nada en comparación a los 6,000 años que ya ha existido el tiempo, y todavía mucho menos en lo que se compara con la eternidad. No es nada. Lo único que podemos hacer en la vida que en realidad tiene valor es lo que tendrá valor eterno. Y eso es lo que significa redimir el tiempo. Pero hay un factor adicional, algo que yo no había considerado antes. En esa palabra redimir tenemos un aspecto interesante. Y creo que eso nos debe dar ánimo. Redimir el tiempo. Como vimos antes, la definición de esa palabra es como volver a comprar o hacer rescate, pagar rescate para recibirlo de nuevo. Otra oportunidad. De volver a comprar lo que se ha perdido. Y si estamos hablando de tiempo, ¿será que Dios nos está diciendo que hay otra oportunidad de redimir, de volver a comprar, de poder volver a recibir el tiempo que hemos malgastado? De aprovechar el tiempo que se ha perdido. No podemos volver a agarrar aquel tiempo del pasado y traerlo, borrarlo y empezar de nuevo. No podemos hacerlo. Aquello va a quedar, ya está hecho. El pasado, en realidad, no podemos volver a vivirlo. Pero aquí tenemos una luz, de esperanza por aquellos años, aquel tiempo que hemos perdido, que hemos vivido en perdición. No es demasiado tarde para detenernos y evaluar lo que estamos haciendo y hacer unos cambios si es necesario para de aquí en adelante aprovechar el tiempo que hemos perdido en el pasado. A veces nos podemos desanimar si pensamos en el tiempo que hemos perdido en el pasado. El tiempo que hemos malgastado y despreciado. Y hasta a veces tal vez llegar a creer que casi no vale la pena seguir. Lo hemos perdido. Pero yo creo que esas palabras aquí, Pablo nos insta a redimir el tiempo. Nos da ánimo de poner metas, al reflexionar y ver dónde hemos fallado, pararnos, mirar hacia el futuro y ver qué es lo que podemos hacer, metas que podemos poner para cambiar eso, recuperar lo que hemos perdido. De aquí en adelante andar sabiamente, entendiendo la voluntad de Dios y aprovechando bien el tiempo, utilizando todas las oportunidades que Dios nos da. Dejar de perder esos momentos que Dios nos quisiera, que nos presta, que nos da oportunidades. Entonces tal vez podemos hacernos la pregunta: ¿cómo puedo yo
aprovechar mejor el tiempo? ¿Cómo puedo yo redimir el tiempo? Para reflexionar y evaluar si hemos realmente aprovechado el tiempo, podemos hacernos unas preguntas. Primero, ¿puedo yo pensar en oportunidades que he tenido para el reino de Dios que no he aprovechado? Tal vez no he hablado con cierta persona cuando Dios me dio la oportunidad de hablar con él, pero no lo hice. Tal vez Dios me dio una oportunidad de ayudar a alguien, pero no aproveché de esa oportunidad. O tal vez hice algo que en realidad no agradaba a Dios y perdí el tiempo. Podemos pensar en eso. Eso especialmente para los padres jóvenes. Estoy disfrutando el tiempo con mis hijos mientras están en la casa, aprovechando la oportunidad de prepararlos para el reino. Te cuento la historia de un padre que vino cansado a la casa y el hijo lo estaba, después del trabajo, el hijo lo estaba esperando y le pregunta: papá, ¿cuánto gana usted por hora en el trabajo? Y el papá le dijo: bueno, yo gano $20 por hora. Pero no entendió por qué el hijo estaba preguntando y se molestó por lo que había dicho, porque le contestó con modo enojado. El hijo no dijo nada, se fue a su dormitorio y estuvo ahí cuando después el padre reflexionó y pensó que no había contestado muy bien a su hijo por lo que había hecho. Entonces fue al dormitorio y preguntó al hijo si está durmiendo. No estaba durmiendo. Entonces él entró y le preguntó por qué había pedido esos $10, porque aquí toman los $10. Entonces el hijo empezó a agarrar dinero debajo de la almohada y sacó otros $10 y dice: vea, papá, aquí tengo $20. ¿Pudiera yo comprar una hora de su tiempo? El padre estaba descuidando el tiempo con su hijo. Entonces el hijo estaba pidiendo tiempo. Padres toman tiempo con su hijo. Estoy siendo el marido o la esposa que debo ser, aprovechando las oportunidades que Dios me da para ser la esposa o el esposo que Dios quiere que sea. Otra pregunta: ¿he manchado el testimonio de Cristo ante los compañeros de trabajo, ante mis vecinos, mi familia, por algo que he hecho mal? Preguntas que podemos hacer para evaluar cómo hemos gastado el tiempo. La verdad es que todos hemos perdido oportunidades que Dios nos ha dado y hemos malgastado el tiempo de una forma u otra. Pero Pablo nos insta a cambiar ese rumbo y esa tendencia. Pueda que eso requiere reconocer y confesar alguna falta que hemos cometido contra otro. Puede que requiere confesar un pecado que nos está afligiendo y recuperar la paz y el testimonio que se ha perdido. Aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, es lo que Dios nos insta a hacer al iniciar el año 2022. El tiempo es precioso. De hecho, no podemos devolver el reloj. El tiempo que se gastó ya se fue. Pero al arrepentirnos y buscar la ayuda de Dios en corregir lo malo, la gracia de Dios nos proporciona
una oportunidad de redimir el tiempo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a redimir el tiempo. Algo que mencionó Randall ya, pero me impresionó también. Todo está cambiando. El tiempo sigue, corre. El almanaque cambia. Pero lo que no cambia es el que es el mismo ayer y hoy y para siempre. Cristo no cambia. Dios no cambia. Él es el que supera el tiempo. Eso de ayer y hoy y mañana, Él supera todo eso. Es el mismo. Y no está limitado por el tiempo. Él es el dueño del tiempo. Es el eterno Dios. Él es el dueño de ayer, de hoy y de mañana. Y es a Él que adoremos. Y es a Él que entregamos nuestra vida y nuestro tiempo. El año viejo y el año nuevo. Que Dios nos ayude.